presidente del Concilio Nacional Evangélico, está con nosotros para hablar justamente de esto, de Puno y de la Iglesia Evangélica en el Sur. Pastor Concha, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. El gusto es ¿Hace mío. cuánto que está la Iglesia Evangélica en el sur del Perú? Más de 100 años, probablemente a inicios de los 1900. ¿no? ¿Con Sí. qué denominaciones? Tenemos ahí a la Iglesia Evangélica Peruana, que tiene una presencia bastante fuerte en el sur del Perú. Está la Iglesia Bautista, también está las Asambleas de Dios, con una presencia fuerte. Tenemos al Movimiento Misionero Mundial también, que aunque es reciente, también se ha extendido bastante por el Perú. Tienes a la Iglesia Adventista, sí, que ¿verdad? tiene muchos años, Mucho y trabajo. una fuerte presencia en Puno, precisamente, ¿no? Sí. Además tienen a ADRA, que entiendo que es su brazo derecho para el desarrollo, que ADRA, trabajan intensamente, ¿no? Efectivamente. Y los incidentes en Plateros, en Platería me parece, ahí en Puno, a inicios del siglo pasado, pues propiciaron la libertad religiosa y de culto, ¿no? En el Perú. Sí, sí. Interesante. Sí. Ahora, pastor, no puedo dejar de recordar cuando leí el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cómo la Comisión de la Verdad reconocía el rol de la Iglesia Evangélica Así es. en aquellos territorios donde la autoridad civil había desaparecido, Así es. donde la población se había quedado desatendida y había un pastor, por lo general, que siempre se quedaba acompañando a la población que tenía el terror del Sendero Luminoso y luego la entrada de las Fuerzas Armadas. En ese sentido yo quería preguntarle, ¿cuál es el trabajo que hace la Iglesia Evangélica en Puno? ¿Es solamente evangelización? ¿Tienen otros esfuerzos? La Iglesia Evangélica en general, en las zonas rurales, en las alturas de Puno, en Cusco, donde he estado, pero adentro, sí, la Iglesia Evangélica cumple un rol importante. El pastor prácticamente lo hace todo. Es pastor en la iglesia, es maestro, es el que aconseja, es el psicólogo, el psiquiatra y el que mantiene a la población estable. Entiendo. Es el pastor. No hay en las zonas rurales, muy adentro, pues no hay policías, no hay jueces, no hay nada. No hay nada, pues. No hay absolutamente nada, pero siempre vas a encontrar un pastor y una iglesia que le da cobertura a los habitantes, ¿no? Que están en los cerros. El padre Gastón Garatea hace un momento nos hablaba de Puno como un lugar de enormes problemas. Así es. Usted que ha viajado, usted que ha estado con las iglesias del sur, ¿coincide en esa mirada? Sí, Puno es un lugar impresionante, con mucho potencial, pero también con muchos problemas, ¿no? Y problemas repotenciados, o sea, problemas exacerbados que puedes encontrar en toda la República del Perú, pero en Puno especialmente las cosas son bastante difíciles, ¿no? Entonces, a pesar de que en Puno, en Juliaca, tú puedes encontrar muchísimo comercio y muchísimo movimiento y muchísimo dinero. Contrabando, además. Pero tremendo. Claro, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Y puedes encontrar a pobladores que tienen unas camionetas inmensas como problemas tan serios como la desnutrición. Sí, señor. 70%. Eso es impresionante. Es de locos, es de no creerlo. Siendo la desnutrición crónica promedio en el país del borde del 20 y tantos %, más ¿no es cierto? Si no menos, que en Puno llegue a 70 es una locura. Es una locura mundial, ¿no? O sea, es algo que no se puede entender. Entonces, hay algo que está funcionando mal en la sociedad y, por supuesto, también en el gobierno, ¿no? ¿A usted le hace sentido entender que las demandas hoy en Puno han trascendido a lo político y expresan otros malestares? Sí, yo creo que el malestar es el caldo de cultivo, malestar de muchos años, ¿no? Por estas cosas que estamos conversando, son el caldo de cultivo para lo que estamos viendo, que yo pienso que no se justifica. O sea, ¿cómo justificar 40 personas muertas? No, o sea, no hay justificación. No hay forma. Por peor que estén las cosas, son 40 personas, muchos de ellos jóvenes, y la vida, policías. La pérdida de la vida es irreparable, nadie nos las devuelve, pastor. ¿Cómo regresas eso? ¿Cómo le das vuelta? Imposible, ¿no? Entonces, nada justifica esto, nada justifica
quemar, destruir, o sea, esa violencia escapa al razonamiento normal de una persona, ¿no? Entonces, por eso te decía, hay algo que no está funcionando y hay algo que hay que revisar, porque los peruanos no somos así. O sea, el peruano no es de esa clase de violencia. Algo en estos días no está bien en nuestra sociedad y ese es algo que con urgencia tenemos que revisar. ¿Qué intuye que es ese algo? Ese algo es, a ver, son varias cosas, ¿no? En mi concepto es el olvido o el descuido en los valores y en los principios de las personas. Hoy día los jóvenes, los niños crecen sin que nadie les enseñe acerca de principios, de valores, de ciudadanía, de civismo y los chicos crecen así y tenemos una generación que vive prácticamente sin principios, sin límites, ¿verdad? Sin límites. Y entonces si no tienes límites puedes ir a los extremos inimaginables. Escuchaba hace un momento que se preguntaba, o sea, la vida hoy día no tiene valor, es que si no tenemos límites, probablemente la vida para muchas personas no tenga valor. Probablemente las ideas, probablemente otras cosas tengan más valor que la vida, porque no tenemos límites, no tenemos principios. No se nos está enseñando, no se está enseñando a los niños acerca de esto que es tan importante, ¿verdad? Y la educación, y podemos hablar pues, de cientos de problemas, pero yo creo que el tema de principios y valores hoy día en el Perú es un problema que tenemos que resolver. De acuerdo. ¿Cómo se recupera una ciudad como Juliaca luego que te han asesinado a 17 de tus hijos? ¡Wow! Difícil, pero no imposible. Soy pastor de iglesia y hay algo que la Biblia nos enseña. Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le responde, 70 veces 7. Podemos agarrar una calculadora, claro. ¿no? Y de repente algunos dicen, bueno, ya estoy cerca del límite. Pero lo que Jesús quería decir es que no hay límite para el perdón. O sea, tenemos que perdonar siempre. Es difícil decirle a una persona que le mataste 17. A un hijo, ¿cómo perdonas? A un hijo, ¿cómo perdonas? Pero sí es posible, porque si no hay perdón, lo que queda es el resentimiento. Que se convierta en rencor, que es el resentimiento con más profundidad y más feo. Correcto. Y eso lleva al odio. Y el odio genera venganzas. Pero además, ¿cómo perdona la madre de un policía quemado en una camioneta? O sea, la forma más horrorosa de morir, pastor. Ni me imagino lo que debe haber sufrido este hombre que estaba cumpliendo con su deber. Y la madre, y el padre, Así y los es. hermanos. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, porque es un esfuerzo el perdonar. Uno no siente perdonar. Te matas al hijo, te roban el reloj y no sientes perdonar al ladrón. Pero tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, nos volvemos odiadores y vengadores. Y las personas que odian se vuelven amargados. Correcto. Pero ese Cristo al que usted tanto venera, pastor, también habló de justicia. Absolutamente. Y creo que hay que encontrar a los que dispararon. O sea, lo justo es saber quién disparó y quién dio esa orden, pastor. A los victimarios de todos los muertos. Hay que encontrarlos. Ahí la Fiscalía creo que tiene una gran labor. Ella es. Sí. Y encontrar a los responsables de esos muertos. Sea a los quien verdaderos sea, responsables. No, sea quien sea. El asesino, de donde venga, es un asesino y hay que encontrarlo y hay que llevarlo a juicio y tiene que pagar por lo que ha hecho. O sea, eso es justicia. Que la impunidad también es muy dolorosa, y siembra más violencia. Y seguimos añadiendo al dolor y seguimos preguntándonos cómo hacer para que las personas perdonen. Pero, Carlos, es imprescindible perdonar, porque las personas que odian por resentimiento no pueden
ser personas pacíficas. Sí. Una persona no amargada... son felices, no tienen proyecto de vida, están ahí. No, estancadas. se destruyeron. Su pensamiento es cómo me vengo, su pensamiento es cómo hago daño. Me hicieron daño a mí, cómo daño a las personas. No hay paz así, es imposible poder tener paz. Correcto. Pastor, finalmente una última pregunta. ¿Cree usted que los peruanos, luego de los durísimos años de violencia que vivimos en los 80 y parte de los 90, hemos aprendido a entender que la vida es el valor fundamental a defender, o todavía es más importante la autoridad, el orden, el aeropuerto, la carretera? ¿Qué es más importante? Sin dejar de señalar que, claro, que hay que cautelar el orden lo necesitamos para vivir, digamos. Sí, o sea, es que el orden es lo que también nos da los límites para preservar esto tan importante que es la vida, ¿verdad? Pero, o sea, otra vez, volvemos al principio, nada justifica una vida que se pierde. Las protestas son válidas, es un derecho inherente al ser humano y protestar. Es una válvula de escape también, ¿ah? Sí. Para mucha tensión. Sí, claro. Pero es inherente al derecho a la persona humana, es su derecho de protestar. Pero si pasamos el límite, se convierte en lo que estamos viendo. Sin duda. Y también la policía tiene que hacer lo suyo. Pero si pasa sus límites, vemos lo que está pasando. Entonces, yo creo otra vez, ¿no? Los principios y los valores hoy día son una luz roja. Necesitamos trabajar en eso. Correcto. Necesitamos trabajar en nuestros niños desde pequeños. Pastor Concha, muchas gracias. Gracias por sus reflexiones. Gracias, al igual que Carlos. la del padre Gastón Garatea, escucharlo a usted también ha sido muy valioso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. El pastor Eduardo Concha ha estado con nosotros, presidente del Concilio Nacional Evangélico, y teníamos las dos miradas, ¿no es cierto? Desde la Iglesia Católica, desde la Iglesia Evangélica, pero ambos en el mismo sentido. El valor de la vida y la defensa